Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos una vez más a una noche de jueves con Enfrentados. Los vamos a estar acompañando hasta las 23 en su canal local de cable y también nos ven en vivo en lanueva.com. Como verán hoy, Maximiliano Alica, ese es mi nombre. Voy a estar solo. Quique Yomi se tomó el jueves. Tenía, algunos compromisos en este caso. Por supuesto, todo siempre en el marco de respeto al distanciamiento social que impone la pandemia. Pero por hoy los voy a estar acompañando yo solo en la conducción. Tenemos invitados muy interesantes para tocar distintos temas, todos atravesados desde ya por el coronavirus, aunque en algún que otro caso por ahí no tanto. Bueno, este domingo vence un nuevo decreto de extensión de la cuarentena, es decir, Alberto Fernández, Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta seguramente en las próximas horas darán una nueva conferencia de prensa para anunciarnos cómo va a seguir el aislamiento y el distanciamiento en el país. Lo más probable, y por supuesto que no podemos hacer futurología, debemos esperar a ver qué es lo que dicen los tres mandatarios, pero lo más probable es que no haya grandes modificaciones respecto del último cambio. La última vez que hablaron, hace un par de semanas, establecieron un nuevo criterio para el sistema de fases. De hecho, Bahía Blanca, que estaba, justo que tenía un retroceso por una semana a fase 3, volvió a la fase 4, pero una nueva fase 4 que implicaba, entre otras cosas, la posibilidad de reapertura de bares y restaurantes, que es lo que está ocurriendo en este momento. Bueno, ese sistema de fases difícilmente se modifique y tal y como están planteadas las cosas, y si efectivamente no hay modificaciones, quizás haya algún anuncio para el AMBA, puede ser, eso se está hablando bastante, pero en lo que respecta a Bahía Blanca es probable que los mantengamos en esta fase 4 y que las actividades contempladas en la fase 5, que tienen que ver con actividades culturales, actividades deportivas, el permiso para hacer reuniones sociales de hasta 10 personas, todo eso va a haber probablemente que esperar. Es uno de los temas que vamos a tratar en los próximos minutos, en un próximo bloque en Enfrentados, pero antes vamos a ir con una de las noticias políticas de la semana. No tiene en realidad que ver con la pandemia, o quizás esto de quedarse en casa, dialogar por Zoom y demás, haya generado alguna posibilidad de contactos más fluidos por parte de algunos dirigentes gremiales. Una de las noticias de la semana a nivel político en Bahía Blanca es que las dos CGT decidieron unirse en una sola, iniciando un proceso de normalización que debería conducir en el futuro lo más cercano posible a elecciones donde se definirá un próximo liderazgo de la central obrera aquí a nivel local. La mayoría de los gremios asentados en nuestra ciudad forman parte de ese proceso de normalización, algunos todavía están afuera, y vamos a hablar con uno de los dos sindicalistas que quedaron al frente de este proceso de normalización. Estoy hablando de Miguel Aolita. Él es el titular de la Asociación de Empleados de Comercio y junto con el titular del Sindicato de Camioneros, Roberto Arcángel, tendrán la responsabilidad de conducir a la CGT en Bahía en este proceso. Miguel, buenas noches. ¿Estás ahí? ¿Me escuchás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Maximiliano. Sí, acá estamos. Un saludo para toda la audiencia y los que nos están viendo. Sí, como vos dijiste recién en la introducción, tal vez también un poco la pandemia ayudó. Yo digo, ayer lo decía con otros colegas, ¿no? No siempre la pandemia va a tener que dejar cosas malas, si bien las va a haber, lógicamente, una crisis económica, una crisis de salud, un montón de cuestiones. También tiene que dejar algunas cosas buenas, y esas cosas buenas son que hayan acelerado los tiempos, que hayamos podido en forma conjunta con el compañero Roberto Arcángel, que venimos hablando ya desde el año pasado, acelerar los procesos y poder lograr firmar un acta de acuerdo, que fue la que se presentó el día miércoles en la CGT, con la firma de 65 gremios y algunos más que en estos días hemos recibido los llamados y que se van a sumar, donde marca tres puntos claros el acta. El primer punto y principal es la unificación de las dos CGT. Allá por el año 2013, el compañero Carlos Arrigoni, en un plenario realizado en el Sindicato de Trabajadores Municipales, fue elegido secretario general y a mí me tocó acompañarlo como secretario adjunto. Después de lo que pasó, de la desaparición física del compañero, muy doloroso para todo el movimiento obrero, me tocó a mí asumir como secretario general de ese espacio y
después de lo que sucedió con el compañero Humberto Monteros, que era el otro secretario general que conducía el otro sector de la CGT, el compañero Roberto Arcángel asumió como secretario general. Y ahí quedaron funcionando las dos CGT, donde algunas cosas las fuimos trabajando en forma paralela, pero lógicamente no es lo mismo, ¿no? Que haya una CGT unificada no es lo mismo. Y eso es lo que fuimos conversando con Roberto Arcángel y con muchos gremios hermanos de los dos grupos, y ¿Y por logramos el qué no día es lo mismo, miércoles. Miguel? A ver, contame, por ejemplo, para los trabajadores de empleados de comercio en este caso, para los camioneros y para cualquiera de los afiliados a los 65 gremios que forman parte, por lo menos por ahora en esta instancia, son 65 gremios que forman parte de esta unificación. Entre ellos el sindicato de prensa también, del cual yo soy afiliado. ¿Por qué para los trabajadores afiliados a todos estos gremios es importante esta unificación? Porque cualquier dirigente sindical que tenga o un conflicto, o no solo, no siempre para los conflictos, sino para las mesas de diálogo, para la representación institucional del movimiento obrero de Bahía Blanca, no es lo mismo que haya dos sectores que haya uno solo. Al ver un sector identificado con la CGT, va a ser la fuerza, la voz de los trabajadores, va a tener mucho más peso específico porque justamente están todos los gremios unificados en ese espacio dentro de la CGT. La CGT, quiero decir, los gremios de Bahía Blanca, todos los gremios de Bahía Blanca estamos adheridos a la CGT. En el acta de documento que se firmó el día miércoles, se logró la aceptación de esos 65 gremios, la aceptación de que se unifiquen las dos CGT y que haya una conducción hasta tanto se lleve adelante el plenario. Ese es el primer punto. El segundo punto, los mismos gremios aceptaron que esa conducción sea paralela, en forma conjunta, el compañero Roberto Arcángel y en mi persona, quien les habla, que llevemos adelante la conducción de la CGT. Y el tercer punto es empezar con el proceso de normalización, que para cuando podamos hacerlo, llegar a un proceso normalizador y tener la oficialización de la CGT a nivel central en Bahía Blanca, que quede oficializada. Eso es lo que sucedió el día miércoles y eso es lo que se plasmó en ese acta de que firmaron los 65 ¿Tienen gremios. plazo, Miguel, para convocar ese plenario, bueno, no sé, para que la normalización finalice y pueda convocar elecciones? Todos los mandatos de todos los organismos gremiales, todos están con prórroga. Aquellos que se le han vencido, por ejemplo, en cualquier gremio el mandato en el transcurso de estos meses, automáticamente tienen una prórroga hasta tanto se pueda liberar todos los organismos del Estado, como son Ministerio de Trabajo, asociaciones sindicales, y justamente la CGT lo mismo. Pero nosotros enviamos la documentación, el acta que se firmó la enviamos a Buenos Aires y estamos en conversaciones con compañeros de la CGT Central, porque queremos que se realice el plenario y cuanto lo podamos hacer, lógicamente que bienvenido sea y que lo vamos a hacer y que va a ser beneficioso para Bahía Blanca tener la oficialización del plenario de la conducción de la CGT Bahía Blanca, ¿no? En esta unificación hay gremios muy importantes que ya están trabajando, sin ir más lejos, los dos conductores, como decías, empleados de comercio, que según, si no estoy equivocado, debe ser el gremio de Bahía Blanca con más cantidad de afiliados, el gremio de camioneros conducido por Arcángel, también está Esmata, está Petroquímicos, bueno, 65 gremios, no me los voy a acordar todos de memoria, pero también hay alrededor de 30 que quedaron afuera, por lo menos en esta primera instancia, de este acuerdo, que se manifestaron en desacuerdo con el modo en el cual se convocó esta normalización. También hay algunos gremios importantes ahí, como el de trabajadores municipales, como la UTA y como el SOMU. ¿Cómo está la relación con esos gremios? Bueno, en estos próximos días, discúlpame Maxi, que me gusta ser respetuoso, pero en estos próximos días va a haber también algunas novedades de gremios, vos decías, que hoy son 65, pero ya te puedo garantizar que hoy ya no somos 65, nada más que la firma de esos gremios se va a plasmar en los próximos días. Entonces, hasta que no tengamos la firma, nos gusta ser cauteloso y anunciar cuando tenga la firma plasmada en el acta. Pero me parece que no es que quedaron afuera, vuelvo a reiterar, todos los gremios somos CGT. Lo que hoy, a lo mejor, y la democracia lo permite, hay gremios que puedan estar de acuerdo en la conducción que eligieron la amplia mayoría, y hay gremios que no pueden estar de acuerdo, pero eso no significa que estén afuera de la CGT, sino que por ahí no están de acuerdo con la conducción. No sé si lo han manifestado así en esos términos o no, esos gremios que no firmaron el acta, pero en el caso que eso sea, las puertas están abiertas de la CGT para sentarnos a dialogar, para sentarnos a discutir o a consensuar
lógicamente, si hoy hubiera sido el plenario, si el miércoles hubiera sido el plenario se elige con toda la participación de los gremios y donde se elige por voto a la conducción. Si el resultado, como vos decís, unos 30 gremios, lógicamente el resultado hubiera sido 65 a 30, como vos lo manifestaste recién. Entonces, no es que nosotros queremos imponer, como por ahí se ha escuchado públicamente, imponer a dedo la conducción. Hay 65 gremios, hermanos, que firmaron la unificación, aceptar y acompañar y apoyar la conducción de Miguel Aulito y de Roberto Arcángel, y también acompañar el proceso, el inicio del proceso de oficialización de la normalización de la CGT Bahía Blanca. Entonces, digo, esos 3 puntos fundamentales fueron los que fueron escritos. Nosotros se la mostramos el acta a todos los gremios, a todos los secretarios generales, no la escondimos, el acta está firmada, está avalada por los gremios que te mencioné y los próximos que se van a sumar en los próximos días. Miguel, te llevo al terreno más específico del área de comercio. ¿Hay algún planteo, puede ser, del sector o del sector empresario de modificar los horarios comerciales en Bahía? ¿Cómo está ese tema? Yo no tengo ningún planteo, oficialmente no tengo ningún planteo, Maxi. He visto que algún empresario ha manifestado públicamente la intención de llevar una nota a la municipalidad. Puntualmente Facundo Borri se manifestó el día lunes que iba a llevar una nota a la municipalidad. Bueno, después que presente la nota en la municipalidad, hablaremos con las cámaras representativas, pero hace 20 días que firmamos un acuerdo, no solo del trabajo del día 9 de julio, el 10 de julio feriado, sino también de la apertura y cierre de los comercios, donde se estableció los comercios esenciales de 9 a 18 y los comercios no esenciales de 9 a 17 horas. Se firmó puntualmente el 7 de julio, o sea, hoy se cumplen 23 días de la firma de ese convenio. Bueno, habrá que evaluar y sentarse en una mesa. Hoy, si vos le preguntás la opinión del gremio, considero de que no es el momento justo para estar planteando una extensión horaria, porque no plantean cambiar el horario, hacer horario cortado. Quieren, lo que escuché de Facundo Borges, plantear con el mismo horario de apertura hasta las 20 horas, 12 horas de trabajo, o 11 horas de trabajo, con más consumo, con mayores gastos de luz, de gas, de un montón de cuestiones, sin tener la garantía de que va a haber más ingreso de público, me parece no acorde a los tiempos que estamos viviendo. Entonces, ese es el planteo de la Asociación de Empleados de Comercio. Pero te vuelvo a reiterar, oficialmente el gremio no recibió ninguna presentación ni ningún pedido. Sí tengo entendido que lo va a hacer en la municipalidad, así que esperemos que lo haga la municipalidad y después veremos si hacemos las reuniones correspondientes. Miguel, está claro que en el contexto de la pandemia es aventurado adelantar opinión o pensar qué es lo que puede llegar a suceder en el futuro mediato, incluso a veces inmediato, ¿no? Pero en Bahía, antes de la pandemia, hubo muchas discusiones respecto de si convenía tener horario cortado, horario corrido, etc. El horario corrido se ha instalado por razones particulares, pero desde el gremio, los afiliados, ¿de qué piensan? ¿Se sienten un poco más cómodos con este horario corrido? ¿Preferían el horario cortado? ¿En realidad les resulta indistinto? Desde el primer punto ya estamos hablando de que el horario corrido, en estos términos, no horario corrido como se había planteado hace un año atrás, más o menos, que se había hecho una prueba, que era de las 8 de la mañana como abrían hasta las 21 horas, porque eso era nada más ni nada menos que extender media jornada más de trabajo. Estaban abiertos los locales comerciales, estaban abiertos 8 horas diarias y se agregaban las 4 horas del mediodía, y eso era una extensión horaria. Entonces yo le manifesté a las cámaras empresariales, si se van a absorber la media jornada y van a tomar trabajadores para poder cubrir esa media jornada más de trabajo, bienvenido sea, porque se le va a dar más trabajo a la gente. Hoy es más o menos lo mismo. Una cosa es plantear el horario corrido y buscarle un formato, que por eso me parece lógico sentarnos en una mesa de debate, de diálogo, para tratar de consensuar entre todas las partes. Ahora, otra cosa es, al mismo horario que se está planteando hoy, extender hoy cierran a las 17.
Si quieren cerrar a las 20 son 3 horas más, ¿no? De 9 a 17 son 8 horas. Y le quieren agregar 3 horas más de extensión horaria. Eso lo tiene que cubrir con gastos de personal, con gastos de operativos del comercio. Y la situación económica de la ciudad hoy da para extender 3 horas más el horario de apertura de los comercios. Eso es lo que tenemos que plantear en una mesa y debatir entre todos. Miguel, muchas gracias por tu tiempo. Déjame terminar con esto, Maxi. A los trabajadores, lógicamente, que el horario corrido, sin ninguna duda, que le viene bien. ¿Y sabes por qué? Porque aquellos trabajadores que usan cualquier medio de transporte, sea vehículo propio, sea vehículo contratado o sea el transporte público, en horario corrido salen una vez para ir a trabajar y una vez para volver a su domicilio. De la otra manera serían 4, están automáticamente reduciendo un 50% los gastos de transporte. Ahora sí, Miguel, muchas gracias y bueno, seguimos conversando. Bueno, cómo no, gracias a ustedes. Hasta luego. Miguel Olita, titular de Empleados de Comercio y también uno de los 2 conductores de la CGT unificada en Bahía Blanca que intentará avanzar en un proceso de normalización y un futuro llamado a elecciones. Vamos a un corte y cuando volvemos vamos a hablar con el secretario de Gobierno de la Municipalidad, Adrián Juglar, que nos va a contar el enfoque que tiene el municipio hoy para el futuro inmediato de la pandemia acá en Bahía. Usar tapaboca en cualquier situación que implique salir de nuestro domicilio, subirnos a un transporte público o en lugares cerrados. Se coloca de la siguiente manera. Y se saca de esta forma. ¿Viste cuando te preguntan de dónde sos y no te alcanzan las palabras para explicarlo? Porque sos de la tierra del compartir y del abrazo. La tierra donde siempre cabe un plato más en la mesa. Porque aprendimos de nuestros viejos a aprovechar hasta la última miga. Porque sos de la tierra donde se amasan los sueños. Sueños del granero del mundo. Un granero del mejor trigo. Trigo que cuidan estas manos sabias. Manos que trabajan nuestros campos, campos que tienen la mejor tierra, tierra que nutrimos con urea. Somos de la tierra del alimento y en ese origen está todo. Profértil, vida para nuestra tierra. Rosales Municipio presenta a los nuevos campeones del reciclado. Vecino, vos querés una ciudad más limpia, igual que yo. Y para eso el municipio va a colocar 30 campanas de reciclado. Están en grupos de A3. ¿Por qué andamos de A3? Porque juntamos la basura que vos vas a separar. Yo soy la de vidrio, soy verde y me llevo todas las botellas y frascos. Yo soy amarilla y junto plásticos, tetrapacks y latas. El cartón y el papel los recibimos nosotras, las azules. Entrá a la web del municipio para ver dónde está tu punto limpio más cercano. Mejoremos nuestra ciudad entre todos. Punta Alta, más limpia desde tu casa. Bahía Ambiental tiene estos consejos para vos. Presta atención. No arrojes basura en espacios públicos. Usa los cestos. Coloca las bolsas de residuos a una altura que impida que los animales las rompan. Separá y aislá los objetos cortantes para no lastimar a los recolectores. Al estacionar, deja 30 centímetros entre las ruedas y el cordón para optimizar la limpieza. Los puntos limpios, utilízalos para residuos inorgánicos. Entre todos, podemos mantener limpia la ciudad. Cuidemos Bahía. Segundo bloque de Enfrentados, Enfrentados modo pandemia.
como casi todas las cosas, desde marzo. Bueno, ya estamos aquí en el piso con el secretario de Gobierno de la Municipalidad, Adrián Juglar, uno de los integrantes del Comité de Crisis del municipio, es decir, de la mesa chica en la cual se toman determinaciones, todas las que se pueden tomar desde el municipio. Y bueno, así que vamos a conversar un poco con él respecto de cómo está viendo hoy el municipio de Bahía Blanca, a la ciudad, en general a la ciudadanía, la situación sanitaria, la situación económica y qué es lo que se espera para los próximos días. Juglar, muchas gracias por compartir esta noche con nosotros. Por favor. Bueno, estamos viendo una etapa de contagios que pareciera un poco más estabilizada respecto de los cimbronazos que vimos hace 15, 20 días, en aquel momento en el cual se discutió que incluso los infectólogos pretendían que se volviera a fase 1, o sugerían que se volviera a fase 1, Bahía retrocedió unos días a fase 3 por disposición de la provincia, en fin. En ese momento Bahía estaba pasando un momento de cimbronazo fuerte por el tema de circulación comunitaria y demás. Ahora parece que el número, que por supuesto son bastante superiores a los que teníamos un mes, pero más o menos se ha estabilizado. ¿Cuál es la visión que tiene el municipio respecto de esa situación? En general, cuando hay disminución de la movilidad, o sea, la gente se mueve menos, tiene menos contactos interpersonales, bajan los contactos. Eso es así, digamos, y es lo que se buscó siempre con el aislamiento. Esto que estamos viendo hoy es producto de aquel fin de semana largo del 9 de julio, que con el 10 de julio se había hecho ese fin de semana largo, que si bien no hay muchas actividades comerciales, fue un fin de semana también con mal clima, con lo cual hubo muy poco movimiento durante el fin de semana, más la semana posterior con una baja a la fase 3. Eso creemos que es lo que ahora está reflejando esta merma en la cantidad de casos, por lo cual creemos que a partir de mayor movimiento en las semanas posteriores y lo que se va incrementando a partir de la incorporación de la gastronomía y de otras actividades, tienda a subir un poco la curva. Lo más importante, digamos, más allá de la cantidad de contagios, es que la gente que se contagia no tenga complicaciones y no requiera del sistema sanitario. La realidad es que la enfermedad hoy está presente, igual que en todo el mundo, y hay que ir de alguna manera atravesándola porque el horizonte de la vacuna todavía es muy lejano. Recién se habla para el segundo trimestre del año 2021, por lo cual mejor expectativa, además. Como mejor expectativa, hablábamos también hace un rato. Cuando uno habla de la vacuna no es una solución mágica tampoco, es una solución que requiere de una gran logística para vacunar, digamos, la vacuna tiene que estar disponible en Bahía Blanca, tiene que llegar a la gente. O sea, es una solución de muy largo plazo, por lo menos no en el corto plazo, sino en el mediano y largo plazo. Por lo tanto, mientras tanto va a haber que seguir caminando. Algunas hablan de que en la medida en que el 20% aproximadamente de la población empieza a contagiarse, empieza a aparecer un amesetamiento y recién a partir del 60% de la población contagiada es donde bajaría drásticamente el avance de la enfermedad. Para eso falta mucho tiempo. Bahía Blanca tiene hoy unos 500 casos aproximadamente, un poquito más allá de las proyecciones que se pueden hacer por casos no detectados relacionados con eso. Sí, dicen que es multiplicar por 5 o por 10, ¿no? Depende de quién lo diga. Ahí, claro. Que los casos reales son más o menos entre 5 y 10 veces más de lo que los números indican oficialmente, porque obviamente no se puede testear a todo el mundo. Habla hasta de alguno más porque se hablan en relación, digamos, la gente del grupo que trabaja con Pola, que es un infectólogo conocido, por algunos datos que ellos tienen, hablan en relación a casi unas 1000 personas, 1000 contagiados por cada persona fallecida. También, por lo cual estaríamos nosotros casi en 15.000 casos. Pero bueno, hoy son números que tienen muy poco de fundamento porque lamentablemente lo que se puede saber del coronavirus es muy nuevo. Esta es una película que recién está corriendo, la estamos viviendo, no hay historia de esto. Por lo cual uno va aprendiendo sobre la marcha e hemos ido aprendiendo la gestión sobre la marcha. Yo digo siempre, esto vino sin manual, digamos. Nadie tenía ni en Bahía ni en el mundo una experiencia en el manejo de una situación de este tipo. Creemos que dentro de todo, por las decisiones del gobierno nacional, el gobierno provincial y lo que hemos hecho nosotros desde el municipio, estamos dentro de todo atravesándola con el mayor daño posible y menor daño posible, y así pretendemos seguir. Pero es interesante este concepto, lo que pasa es que es difícil de transmitir y sobre todo la gente evidentemente no tiene muchas ganas de escucharlo, digamos, o resulta chocante, todo el mundo está cansado o bastante cansado de la cuarentena, y ahora transmitir esta idea de que esto viene para largo no es sencillo. De hecho, cuando uno habla con gente y le dice, mirá, imagínate que estamos en pleno invierno, ¿no? Es nuestro primer invierno con coronavirus.
no hay razones serias para pensar que el próximo... Es que me planteo de otro modo. Hay realmente altas chances, sin hacer futurología, como decíamos al principio, porque nadie conoce lo que va a pasar más adelante, pero hay realmente serias chances de que el próximo invierno se parezca bastante a este. Con más experiencia acumulada, pero me refiero, en cuanto a la amenaza del virus, perfectamente podría ser parecido a este. Sí, aparte porque todavía no se sabe bien si el virus no puede mutar, si genera realmente... Si generan las personas realmente defensas, digamos, la presencia de inmunoglobulina y otro tipo de defensas, si realmente son duraderas, persisten. Todavía de eso no se sabe. Es decir, si el contagiado no se puede volver a contagiar más adelante. Por ahora lo que dicen es que no hay ningún caso en el mundo que de alguna persona, por lo menos registrado, que se sepa que se haya contagiado 2 veces la enfermedad. Y eso es alentador. Pero bueno, también es cierto que en Argentina la perspectiva está un poco mejor también de lo que fue pasando en Europa, digamos, lo que pasó en Italia, España, que fueron los países que generaron bastante temor porque se vivieron situaciones que la verdad que nadie espera vivir, que es eso del sistema sanitario desbordado, con gente que pierde la vida por la falta de atención, que eso es lo importante de esto, digamos. La enfermedad puede atacar a cualquiera y la verdad que es de lamentar que aquella persona que fallece, pero que tenga la oportunidad que el sistema sanitario lo pueda asistir. Eso es lo más importante y es lo que debemos garantizar. Que el sistema sanitario le pueda dar el cobijo y lo pueda asistir y le pueda dar las herramientas para que él pueda luchar contra la enfermedad. Después, si la naturaleza no lo permite o no les esquiva, bueno, vamos a lamentar siempre el fallecimiento. Pero lo peor es que la gente se muera sin tener la posibilidad de poder tener una cama o un respirador si es que lo necesita. Por eso es importante que tengamos en cuenta que no está superada la situación. A veces cuando uno ve la cantidad de contagios y mira números de tasa de duplicación y un montón de números que hemos aprendido dentro de la pandemia, de curvas, hemos hablado de un montón, se ha aprendido un nuevo léxico. Lo más importante es que esto todavía falta mucho, recién estamos entrando en Bahía Blanca sobre todo, y hay que tenerle mucho respeto y hay que ser muy cuidadoso. Por lo tanto, hay que aprender a convivir, y aprender a convivir significa seguir respetando las normas de cuidados personales. Más allá del aislamiento y todo, el distanciamiento social, el uso de tapabocas y el lavado permanente de manos son 3 cosas que por un tiempo las vamos a tener que llevar permanentemente. ¿Cuáles son los índices más importantes hoy? Hablamos de la curva, la tasa de duplicación, se habla del índice R, se habla de un montón de cosas. Digamos. ¿Cuáles son las se habla de la relación de casos recuperados en las últimas 2 semanas? Es decir, hay como distintas variables. ¿Cuáles son los datos más importantes a nivel sanitario que se tienen? Yo creo que el dato más importante es la respuesta que pueda tener el sistema sanitario, la cantidad de ocupación de camas de terapia intensiva y de camas COVID. Me parece que ese es el dato más importante a tener en cuenta, porque nosotros tenemos alguna determinada tasa de testeos que está relacionada con la capacidad que el sistema tiene de hacer los testeos, digamos. Nosotros ahí normalmente se está pidiendo cada vez más cantidad de testeos, pero hay que tener en cuenta que hoy hay 2 grandes inconvenientes con respecto a eso. Uno es la capacidad del sistema público para hacer cantidad de test. Y en ese sentido, en Bahía Blanca tenemos la posibilidad de tener un hospital como el Pena, que tiene capacidad para hacer, pero que es el único prestador público, no solo de Bahía Blanca, sino de la zona, y que está trabajando a su máxima capacidad. Que y tampoco la otra, es tantísima, puede procesar 72 testeos por día. Exacto, pero bueno, está en su máxima capacidad y eso es importante porque lo tenemos acá en Bahía Blanca. El gran ausente, digamos, de toda esta pandemia todavía no ha aparecido y es un actor importante, es la seguridad social. El sistema de obras sociales, tanto las privadas, las prepagas, las obras sociales sindicales, el PAMI y IOMA hoy no participan en esto. Digamos, y cuando no participan, digo, tampoco. No, estamos o sea, nadie, del sector público, en el sentido de que no reconocen el costo del testeo, por lo cual no podemos en algunos casos acceder al sector privado, digamos, a un laboratorio privado para hacer mayor cantidad de testeos, salvo que tenga recursos la persona. Un jubilado, un afiliado del PAMI, ¿no? Es caso sospechoso, requiere un testeo. Sí, se está haciendo, hoy se están enviando al Hospital Pena. Al Hospital Pena. Sí, no tiene el PAMI no tiene cobertura de... Salvo que el jubilado tenga la plata suficiente como para poder... él lo abone, digamos, pueda abonar el testeo en un laboratorio privado. A nosotros nos vendría muy bien que... ¿En cuánto está el costo, perdón, aproximadamente? Tengo entendido que algo entre 3.500 y 5.000 pesos, más o menos. Hay 3 laboratorios en Bahía. De la mínima... Exacto, es un monto, difícil, es un monto muy grande. Para el municipio es un monto en cantidad, multiplicado por cantidad, también es muy difícil de afrontar para las cuentas municipales.
Por lo tanto, nosotros creemos que la seguridad social, y de hecho la superintendencia ha sacado hace ya más de 15 días un comunicado informando que está reconocido por parte de las obras sociales. Nos parece que hay una rémora del sector y en este caso particular de la superintendencia en hacer el cumplimiento de la norma, digamos, del cumplimiento de la cobertura. Es decir, la norma está, pero no se verifica que las obras sociales la cumplan. Exacto. Ahí la superintendencia está tomando reclamos a través de los mecanismos, tiene un 0800 donde toma los reclamos. Vuelvo a decir, la seguridad social vendría muy bien. A ver, un ejemplo muy claro. En Bahía Blanca tuvimos un brote en la policía, tuvimos un brote en el servicio penitenciario, en el personal del servicio penitenciario. Ambas personas tienen IOMA, la obra social de la provincia. A nosotros nos hubiera venido mejor para hacer control del brote si a través de la obra social de la provincia hubiéramos canalizado en un laboratorio privado todos los estudios del personal de policía y del personal del servicio penitenciario. Lo mismo pasaría con un geriátrico. Nosotros hubiera sido más rápido y más efectivo. Podríamos haber hecho, en vez de hacer pools de muestreos, hacer análisis un poco más grandes y tener un control más efectivo del brote. Lo mismo pasa con campañas que nosotros podamos llevar adelante en testeos de geriátricos. Estamos haciendo mediante el sistema de pooling, que es donde lo que se marcan son algunos casos y sobre eso se empieza a investigar la posibilidad de que haya casos positivos en los geriátricos. Si tuviéramos el acompañamiento de la cobertura de PAMI, a nosotros nos vendría muy bien. Es importante aclarar que eso no es una decisión particular de la delegación local, es una decisión nacional, digamos, debiera el PAMI a nivel nacional tomar una decisión de destinar parte de lo que hoy está destinando para el pago de laboratorio, sobre todo en algunos análisis que hoy no se están haciendo, porque hay baja demanda de eso, porque ha quedado postergada toda la atención, digamos, rutinaria. Destinar parte de eso al pago de los testeos a nosotros nos vendría muy bien. Cuando digo a nosotros, digo al sistema de Bahía Blanca, ¿no? A la ciudad y a la localidad y al control que se puede hacer desde el municipio y desde la provincia para el control de más casos. Eso sumaría más cantidad de testeos, digamos, con un recurso que es de la gente, digamos, es un recurso de los afiliados para dar cobertura de salud. Después el caso de las internaciones, en algunos casos como el de PAMI, como es capitado el servicio sobre el hospital, entiendo que tiene la cobertura, y en el caso de IOMA u otras obras sociales, ya la internación en general tiene algún grado de cobertura cuando el paciente tiene una complicación. Pero no en la pesquisa para tratar de disminuir la cantidad de contagiados. Más allá de que podríamos discutir técnicamente si a quién le corresponde el hisopado, a quién no, digamos que son cuestiones ya sanitarias que son para discutir, pero la participación de ellos vendría muy bien. ¿Cómo es el procedimiento de los geriátricos? Recordemos que la gente mayor de 60 años es considerada grupo de riesgo. Exacto. En los geriátricos en general hay gente incluso mayor de 70, mayor de 80, y si miramos el promedio de edad de los fallecidos a nivel mundial, a nivel nacional y en Bahía Blanca, vemos que esos números están, no me acuerdo el número exacto ahora, pero están largamente por encima de los 70 años, ¿no? Sí. Evidentemente la gente que hay que tratar de hoy en general lo que más está sufriendo son los adultos mayores, por eso siempre es recomendable y se le está pidiendo a los adultos mayores que en la medida que puedan se queden en su domicilio, se queden en casa, o lo que tengan que salir a hacer lo hagan con el mayor cuidado posible, siempre manteniendo lo que yo decía antes como norma de protección personal. Pero en el geriátrico, ¿cómo es? Porque Bahía Blanca tiene más o menos 300 geriátricos, entre los habilitados completamente, que son muy poquitos, los que están en proceso, que son unos cuantos más, los que tienen algún trámite iniciado, es decir, que están, más allá de tener la habilitación formal o no, están blanqueados ante el sistema, y después hay muchos otros que... Exacto. Que no algunos que son chicos, que en realidad por ahí es una persona que cuida un par de adultos mayores, digamos. La problemática del adulto mayor es por ahí una discusión muy grande, es un problema en general en todas las sociedades del mundo, y es uno de los problemas a tratar en algún momento, y en eso se ha generado que en la ciudad, al igual que en todo el país, hay una gran cantidad de algunos que trabajan de alguna manera sin tener toda la formalidad. En ese sentido, la provincia sacó alguna ley para que en este tiempo, digamos, haya algún grado de habilitaciones, aunque sea por la pandemia, dentro de la emergencia. Particularmente lo que vos me preguntabas, cómo son los testeos, en realidad son testeos por pooling, no se testea, ahí sí se hace un hisopado, se marcan tanto en personal de salud, digamos, que asiste a los adultos mayores, como alguno del grupo de los internados. Hay alguna fórmula que tiene que ver de acuerdo a la cantidad que se testean, de uno y del otro lado, y en el caso de dar positivo se empieza a buscar adentro la cantidad de casos de esos que están en el testeo. Es a lo mismo que lo que pasa con el programa Detectar acá en Bahía Blanca, son programas que son proactivos, van a la búsqueda de la persona que tiene sintomatología y a la búsqueda de posibles positivos para tratar de frenar
la existencia de brotes. Ahora, bueno, recién mencionábamos el tema de los grupos de riesgo, que son la gente que tiene más alta tasa de letalidad. No lo dijimos, pero se ha dicho muchísimas veces, todo el mundo ya a esta altura lo sabe, que la mayoría de la gente que contrae o vaya a contraer, contrae o vaya a contraer el coronavirus, probablemente lo curse de manera asintomática, con síntomas muy leves, sin necesidad de hospitalizarse y demás. Si a su vez el sistema hospitalario, en el caso puntual de Bahía Blanca, incluso si uno mira los números del AMBA, por lo menos los números oficiales, no parecen terribles, me refiero a la ocupación hospitalaria, si uno mira los de acá todavía son mejores, el porcentaje es relativamente bajo, creo que los últimos datos oficiales hablan de alrededor del 40% de la ocupación de las camas totales, si miramos los números de las áreas COVID son todavía inferiores, es decir, hay mucho margen. Hay mucha gente que dice, bueno, a ver, si bien ya el concepto nos había venido de la experiencia de los países europeos y los países que sufrieron primero el coronavirus, pero si vemos que a los que hay que cuidar son a los grupos de riesgo centralmente. Si vemos que el sistema sanitario, que era una incertidumbre, pero bueno, a esta altura del invierno, está bastante bien acomodado. Si vemos que bueno, que se está haciendo todo un trabajo de proactivo, como decía usted recién, para salir a buscar los casos que tienen síntomas en los geriátricos, en los barrios y demás. ¿Cómo puede ser que haya determinadas actividades que todavía no estén funcionando? O sea, entiendo que el municipio no tiene la respuesta final para esto, pero obviamente mucha gente se los pregunta. O sea, ¿cómo puede ser que abran bares y restaurantes y que yo no pueda jugar, yo no juego al tenis, digamos, pero la gente que juega al tenis, o el profesor de tenis no pueda dictar sus clases? Digamos, ¿cómo se explica eso? ¿Qué explicación le cuentan ustedes? Por ahí lo más preocupante, digamos, en lo relacionado, a veces cuando se habla de los deportes, hablamos del deportista, y lo más importante me parece en este caso de los deportes es la gente que trabaja del deporte, que vive del deporte y que lleva mucho tiempo sin poder trabajar, y eso nos preocupa mucho. La realidad es que a nosotros hoy por hoy las actividades que faltan por activarse son muy pocas, las relacionadas con los deportes individuales, dentro de lo que en el marco general se pueden hacer, ¿no? Hablando que por ahí los deportes colectivos, las aglomeraciones no están permitidas, ni creo que van a estar permitidas por mucho tiempo, pero sí el caso particular de los deportes individuales, el caso particular hasta de los gimnasios, el caso de la cultura, hay muchas actividades culturales que se podrían hacer de alguna manera, y el caso particular en Bahía Blanca del shopping, que es hoy son pequeñas actividades económicas, digo pequeñas porque sí en general por el volumen que generan, que no sumarían mucho más movimiento ni mucho más riesgo a la situación en Bahía Blanca. Hoy hay son actividades de fase 5, ¿no? Bahía está en fase 4, la mayoría de esas actividades están contempladas en fase 5. Lo que pasa es que esa división, a la cual Bahía difícilmente llegue con el actual esquema. Por eso digo, la división de las fases en realidad, yo al día de hoy todavía no entiendo cuál es el objetivo. Yo, y creo que en algún otro programa lo hemos hablado, o en algún otro momento lo hemos hablado, entiendo que en la medida que hoy ya está casi todo este movimiento, y lo que decías vos recién, inclusive incorporado a los bares, no hay una razón lógica para que estas actividades estén pagando la consecuencia o sea, están haciendo un esfuerzo superior para tratar de mantener a la ciudad sin contagio. El día que haya que mantener y bajar los contagios de la ciudad, nos vamos a tener que retraer todos, no esta gente sola. Va a haber que hacer una retracción de gran parte de la economía. Si se nos llega a desbordar, llega a amenazar el sistema hospitalario, son 2 semanas de fase 1. Por eso hay que volver a una fase más restrictiva. Hace un rato Tierra del Fuego acaba de decidir volver a fase 1 porque tiene una situación de crecimiento de casos, con una situación particular de Tierra del Fuego que tiene una situación sanitaria muy básica, no es muy grande, por lo cual enseguida se satura el sistema sanitario y tuvo que volver a fase 1. Pero volviendo a lo que podría pasar en Bahía Blanca, en realidad en el caso de que hoy la situación se demore, tendría que volver toda la economía, o sea, gran parte de la economía hacia atrás, como decís vos, en fase 1, por lo cual hoy todas las actividades debieran estar iniciadas, porque si no muchas van a quedar siempre a la espera de un futuro que no va a venir en el corto plazo. Entonces ya no tiene razón de ser que un gimnasio abra dentro de 15 días. No va a haber mucho distinto dentro de 15 días. Si está distinto va a estar peor, no mejor. Va a ser porque la cantidad de casos crecieron mucho, no porque caigan a un punto tan bajo. Entiendo que el municipio pidió algunas de estas actividades o se han elaborado los protocolos y se han elevado a provincia, que esto muchas veces se hace en forma, entre comillas, preventiva, es decir, para el día en que efectivamente Bahía Blanca tenga habilitadas algunas actividades, ya están armados los protocolos para ir ganando tiempo, ¿no? Pero también hay una expectativa de gente que practica, en este caso, deportes individuales o algunas de las otras actividades que mencionamos,
que cree que tal vez la semana próxima ya se pueda, que la provincia habilite a Bahía para que esas cosas Nosotros se estamos hagan. esperando el anuncio, se supone que el día de mañana, creo que sobre el mediodía, un poco más, va a salir un anuncio de el presidente de la Nación, junto con el gobernador y el jefe de gobierno de la ciudad, sobre la nueva etapa. Generalmente después de esas etapas hay que esperar un par de días que sale los documentos escritos y ahí leer bien qué dice la letra. Nosotros estamos pidiéndole a provincia por todos los medios posibles, habidos y por haber, la posibilidad de que nos dé la habilitación para abrir las actividades. Nosotros entendemos, sabemos que el municipal, la autoridad municipal no tiene, el intendente no tiene la capacidad para hacerlo, por eso le estamos pidiendo a la provincia, haciéndole entender a la provincia que ya hoy no tiene razón de ser que esas actividades queden cercenadas de trabajar. Y estamos a la espera de la respuesta, puede ser que venga dentro de esta modificación o que de alguna manera nos den alguna autorización para poder ponerlas a trabajar con algunas restricciones, como tienen hoy todas las actividades. Nadie está trabajando al 100% de su actividad, los bares y restaurantes van a tener que tener el 50% del factor de ocupación, o sea, todo está limitado, pero por lo menos están en capacidad de poder salir a trabajar. Hay que estar casi, algunos van a llevar más de 4 meses, 4 y medio sin poder trabajar. No hay nadie que lo pueda resistir, ni obviamente no de lo económico, pero menos hasta de lo psicológico, digamos. Genera muchísimo problema, genera muchísima angustia, y en ese sentido nos ha tocado a nosotros desde el municipio atender a toda la gente todo el tiempo, y la verdad que comprendemos el sufrimiento, por eso es que estamos a la espera de una resolución favorable para ellos. Gracias, Yular. No, por favor. Bueno, hablábamos con el secretario de Gobierno de la Municipalidad, Adrián Yular. Se esperan novedades importantes. Ojalá para Bahía Blanca se puedan habilitar algunas de las actividades que están cercenadas desde el primer momento, desde el día 20 de marzo. Terminamos este bloque y ya seguimos conversando después con Oscar Lieberman, con un economista, para pintar un poco el panorama económico, qué está pasando y sobre todo qué puede llegar a suceder en la Argentina. Ya venimos. Una persona con COVID-19 puede ser asintomática, es decir, que no presenta sintomatología, ni tos, ni síntomas de dolor de garganta, ni fiebre, pero sin embargo tiene capacidad para contagiar a otras personas. ¿Viste cuando te preguntan de dónde sos y no te alcanzan las palabras para explicarlo? Porque sos de la tierra del compartir y del abrazo. La tierra donde siempre cabe un plato más en la mesa. Porque aprendimos de nuestros viejos a aprovechar hasta la última miga. Porque sos de la tierra donde se amasan los sueños. Sueños del granero del mundo. Un granero del mejor trigo. Trigo que cuidan estas manos sabias. Manos que trabajan nuestros campos. Campos que tienen la mejor tierra. Tierra que nutrimos con urea. Somos de la tierra del alimento. Y en ese origen está todo. Profértil, vida para nuestra tierra. Rosales Municipio presenta a los nuevos campeones del reciclado. Vecino, vos querés una ciudad más limpia, igual que yo. Y para eso el municipio va a colocar 30 campanas de reciclado. Están en grupos de A3. ¿Por qué andamos de A3? Porque juntamos la basura que vos vas a separar. Yo soy la de vidrio, soy verde y me llevo todas las botellas y frascos. Yo soy amarilla y junto plásticos, tetrapacks y latas. El cartón y el papel los recibimos nosotras, las azules. Entrá a la web del municipio para ver dónde está tu punto limpio más cercano. Mejoremos nuestra ciudad entre todos.
Punta Alta, más limpia desde tu casa. Últimos minutos de Enfrentados y vamos a hablar un poco de economía con un economista muy importante de Bahía Blanca. Él es un amigo, es el licenciado Oscar Lieberman. Hola Oscar, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, muy bien, buenas noches. Bueno, encantado de hablar con vos. A ver, Oscar, estamos en una situación, todo el mundo sabe que es muy difícil. Mucho se habla, viste, de la pospandemia. Yo te voy a decir la verdad. A mí más que la pospandemia me preocupa este proceso justamente que estamos iniciando ahora. Vamos te lo voy a plantear de esta manera. Tuvimos, a partir de la llegada de la pandemia, una primera etapa de una cuarentena muy cerrada que tuvo, bueno, en general mucha aceptación de la gente. Es decir, la gente entendió que había una situación que había que enfrentar de una manera particular. Con el transcurso del tiempo se empezaron a abrir algunas actividades, se empezó a notar también el hartazgo de la gente y estamos en este momento que podríamos decir que es una especie, que ya estamos entrando en una especie de la nueva normalidad. Porque cuando se habla de la pospandemia estamos hablando del momento ese en el cual llegue la famosa vacuna o la cura y ya en ese momento no vamos a tener más problemas de coronavirus. Pero mientras tanto tenemos que transitar todo este tiempo hasta llegar a esa etapa de la pospandemia. Entonces estamos en un momento en el cual hay que tratar de aportar soluciones a los sectores productivos sin dejar de tener restricciones. ¿Qué se puede hacer, digamos? ¿Qué pueden hacer aquellos sectores que están intentando trabajar y no pueden, o los que están trabajando en forma demasiado limitada? Mira, es muy buena la observación que haces porque yo te lo planteo de esta manera. Si no estuviésemos con la cuarentena impuesta por causa de la pandemia, nuestra agenda económica no sería diferente. En todo caso, lo que sería diferente sería la intensidad. Es decir, los temas de agenda con los que veníamos antes de la pandemia y antes de la cuarentena, ¿cuáles eran? En lo inmediato, la crisis de deuda que se venía, la inflación, la escapada del dólar, el aumento de desempleo, los 8 años de estancamiento y la ausencia de políticas macro globales que nos permitan despegar de ese estancamiento. Hoy la agenda es la misma, lo que pasa que con una cuarentena tan larga y todas las restricciones que esto impone, lo que termina sucediendo es que esto llega a una intensidad en la que nos lleva a una solución de esquina, una situación en la que si vos empezás a liberar la economía no va a arrancar. O sea, segunda hipótesis, imaginemos que hoy ya está, nos vacunamos en 24 horas y levantamos todas las restricciones. La economía no va a arrancar fácil. No va a arrancar porque no se están atacando los temas de fondo y porque los problemas que no solucionamos tienen dinámica propia. Hoy ya el dólar se está realimentando, el paralelo con el oficial, el paralelo con la inflación, el dólar con las tasas de interés, las tasas de interés con la inflación. Entonces, la situación es crítica y aquí tampoco es que uno pueda darle consejos a la gente sobre qué hacer, porque cuando el problema es fundamentalmente macroeconómico, hay pocas soluciones microeconómicas. Si estás en un sector que tiene demanda, que puede trabajar, o que está trabajando en forma virtual y tiene demanda en forma virtual, bueno, sí, podés acentuar todo lo que inviertas en ese área, pero si no, no puedes hacer mucho. Solo queda esperar a ver qué pasa desde la macro. Y no pareciera que el gobierno encuentre una agenda ordenada para estos temas, ni que se esté animando a atacar los problemas que nos pueden sacar de esto. Porque la verdad que esta agenda le explotó a Cristina Kirchner, le explotó durante todo su gobierno a Mauricio Macri, le está explotando a Alberto Fernández, y ninguno se atreve a ir a reformas de profundidad, que si no las haces difícilmente despegues. ¿Qué tan importante es que el gobierno nacional finalmente logre acordar con los bonistas, o sea, llegue a un acuerdo por supuesto que es muy importante, me refiero, pero qué tan importante es que lo haga de inmediato o si todavía tiene margen para seguir negociando como parece que quiere seguir negociando? No es una solución que nos va a traer grandes beneficios. Más que nada nos va a evitar problemas. O sea, arreglar con los bonistas nos va a evitar entrar en default, que eso sí sería un problema muy grande. No estamos en default, hay quienes dicen que ya estamos en default, el default ya está. Estamos en default técnicamente, pero también es cierto que mientras el club de acreedores o los acreedores a los que ya les entraste default no te denuncian, estás en este espacio de conversación que es un default técnico, pero que todavía no te sitúa como un país que ya está en default. Todavía el mundo que está viendo, bueno, los tipos que te tienen que cobrar todavía te están esperando, te discuten, pasas para la semana siguiente, pero te están esperando.
Si ya rompemos la negociación, la situación sería mucho más dramática. Después, la postergación de esta negociación sí está dando un nivel de incertidumbre que pega sobre el dólar. Y estaría bueno que se termine ese tiempo, porque ese tiempo nos juega en contra, porque después el dólar genera todos los otros encadenamientos. Y además sería bueno para que saque este tema de agenda y el gobierno se concentre en otras cosas. Si vos mirás la agenda de Martín Guzmán, desde que empezó el gobierno de Alberto Fernández, el enorme grueso de esa agenda ha sido la deuda. No es que tenemos otras cosas. No estamos debatiendo una reforma fiscal, no estamos debatiendo cómo generamos competitividad real para que el país empiece a crecer, cómo solucionamos los desequilibrios macro que tenemos ya desde hace por lo menos 8 años estancados. Estamos básicamente discutiendo eso. Entonces, cuanto antes salgamos de ese atolladero y nos pongamos a trabajar en un programa de estabilidad y crecimiento, menos dramático va a ser el camino, que igual va a ser durísimo, porque lo que tenemos que solucionar son desequilibrios muy grandes y el nivel de estancamiento que traía la economía, sumado al efecto de la cuarentena, es demoledor. El gobierno está apelando a uno de los pocos recursos que tiene para tratar de tener dinero circulante, que es la emisión monetaria, ¿no? Se habla de un nivel de emisión monetaria a esta altura que es realmente, por las cifras que se manejan, es realmente un número estremecedor. Todavía eso no se nota tanto el impacto en inflación, por lo menos en el dato de inflación oficial, seguramente también por efecto de la cuarentena. Ahora, 2 preguntas respecto de esto. Una, ¿cuántas opciones más tiene el gobierno, además de apelar a la emisión monetaria? Y la otra es, ¿cuándo veremos esos efectos sobre la inflación de manera realmente contundente? Bueno, a la primera, no tenía muchas opciones el gobierno, es cierto. No tenía, porque si vos no tenés crédito y no tenés ahorro propio, lo único que te queda es emitir. Ahora, que esa respuesta tiene distintos grados, porque tiene un grado de intensidad. Si la única opción que te queda es emitir, vos podrías haber hecho las cosas de una manera mucho más sensata. Si le transferiste semejante ajuste al sector privado, podrías haber hecho un esfuerzo similar en el sector público. Hoy el sector público vive como si no estuviésemos con cuarentena, en el sentido de que todos cobran lo mismo, hasta incluso algunas áreas han cobrado más. Mientras tanto, al sector privado le estás pidiendo que ajuste todos sus ingresos. No hablo de un esfuerzo de simbólico de que los políticos o los cargos políticos se bajen el salario, sino que vos tendrías que haber ajustado toda la nómina del sector público proporcional a lo que le estás pidiendo al sector privado. Y eso hubiera redundado en mucho menor emisión, sin escapar este tema de que hay que emitir. La segunda cuestión es tal cual como vos decís. Vos estás emitiendo en un momento donde la velocidad del dinero es la más baja de la historia. Cuando no hay velocidad de circulación en el dinero y no hay demanda, la inflación no se convalida. Pero sin duda, cuando la economía comience a funcionar o a arrancar, aunque sea muy despacio, eso va a ser cuando empiece a liberarse toda la cuarentena, se va a notar la inflación, y muy fuerte. Con el agravante de que vas a tener el efecto acumulado de la realimentación con lo que está pasando ahora con el dólar. Entonces, sí va a haber un salto inflacionario, y el gobierno ahí está pensando en medidas que son las típicas trampas cuando tenés recesión con inflación. Porque vos fíjate que está tratando de buscar medidas para el consumo con el ahora 12, el ahora 18, que es demanda. Medidas de obra pública, que es inversión pública, que también es demanda. Cuando vos movilizás la demanda en un contexto inflacionario, en el corto plazo, la demanda también es inflación, es presión inflacionaria. Entonces, este atolladero, insisto, es todo, como siempre pasa en Argentina, para esquivar tener que ocuparnos de los problemas que te llevan tiempo y cuyos beneficios se ven a largo plazo, que son los problemas estructurales. A los gobiernos no les gusta ocuparse de esto, porque ocuparse de esto significa hacer un esfuerzo enorme político en el corto plazo para beneficios que vendrán después. Pero me da la impresión que la economía está dando señales de que no hay más margen para esto, de que esto debería ir acompañado de una muy buena reforma fiscal, de una muy buena reforma laboral, de un sistema donde las fuerzas productivas en Argentina se relacionen de otra manera, y de una escala de Estado que, en términos de costo, sea solventable. Hoy no es solventable. Hoy la cuenta del sector privado no le da para crecer, vivir y solventar el Estado. Y también en términos de eficiencia. Un Estado al que le pagás impuestos y te devuelva algo. No puede ser que pagues 165 tributos y semejante desmesura de gasto público para que después diga, bueno, la verdad que las rutas son una porquería, no tenemos buena seguridad, no tenemos buena salud pública. O sea, si la contraprestación que te da el Estado, encima de ser costosa, es mala, eso es una trampa de la cual, si no rompes el esquema ese rediseñándolo, no salís. Oscar, en este marco de crisis general, del cual obviamente Bahía Blanca no va a estar exenta, ¿puede favorecer a nuestra ciudad, aunque sea levemente,
tener un puerto tan activo como ha tenido en este tiempo y está teniendo en este tiempo, favorecido además por la bajante del río Paraná, en fin, con movimientos muy importantes de volúmenes exportadores. Lo puede favorecer a Bahía Blanca también que las grandes industrias hayan trabajado prácticamente durante todo este tiempo, que algo de movimiento comercial haya habido. Es decir, Bahía podría tener, insisto, en un contexto de crisis que nos va a pegar de todas formas, ¿no? Pero podría estar un poquitito más aliviada que el promedio de otras regiones. Bahía Blanca tiene ahí una oportunidad y una oportunidad que deberíamos aprovechar. ¿Por qué? Porque Bahía Blanca es cierto, tiene el puerto, tiene el polo petroquímico, tiene todo el sector que está cerca del puerto, que tiene una dinámica propia y una dinámica además en este contexto dolarizada, que no es poco. Lo que tiene Bahía Blanca es un nivel bajo histórico de integración. Uno ve el camino este como si fuera, cuando va para el puerto, como si fuera una frontera, como que hay una ciudad industrial y portuaria de un lado y otra ciudad del otro que no tiene mucha vinculación. Me parece que esta es una excelente oportunidad para que se empiece a trabajar desde las fuerzas locales y desde el puerto hacia una concordancia, hacia una convergencia que tenga que ver con mayor integración. Todo lo que vos integres hoy al puerto o al sector industrial que está cercano al puerto, por supuesto que va a redundar en mucho beneficio en Bahía Blanca porque es un sector que le está yendo bien, que está trabajando, que está dolarizado en una economía que en términos de dólares se está depreciando a una velocidad enorme. Entonces, ahí creo que hay una oportunidad para que los bahienses aprovechemos y que cíclicamente la pensamos pero nunca la terminamos de explotar. No quiero decir que no se aproveche, tiene su encadenamiento y ha habido episodios que en cada periodo han mejorado la relación. Pero me parece que es una oportunidad para apostar muchísimo el futuro de Bahía Blanca ahí. Lo último, Oscar, bueno, vos sos un hombre muy vinculado también a la cultura, a los trabajadores de la cultura, a los artistas. Sos un artista, iba a decir artista aficionado, no, sos un artista y tenés mucha relación con gente que se dedica a la música, a la literatura, al teatro, etc. Y es un sector justamente de la cultura de los que peor le está pasando porque son los que no pueden laburar desde el mismísimo 20 de marzo. ¿Qué te cuentan? ¿Cómo sobreviven? Digamos, ¿cuál es la visión que tienen ellos de esta situación y tu visión respecto de cómo le están pasando? Mirá, es dramático en lo coyuntural porque obviamente todos los sectores de la economía que han perdido ingresos la están pasando mal. Te puedo decir lo que pasa con un montón de empresas, lo que nos pasa mismo con las empresas cuando caes con ingresos casi cercanos a cero. En el caso de la cultura es mucho más dramático, ¿por qué? Porque en general la gente que se dedica a la cultura no es una empresa que tiene ahorros, tiene resto, tiene acceso a otro determinado crédito y además normalmente trabaja con un ingreso eventual, no tiene una agenda absoluta o más o menos previsible. Entonces esto es dramático. Ahora, te hago un paralelismo con lo que te decía antes de la agenda anterior y cómo pega la crisis. La cuarentena pega dramáticamente, pero creo que el problema de la cultura no empieza con la cuarentena. Yo recuerdo cuando estuve la última vez en este programa contigo que hablábamos del tema del teatro municipal y yo te decía que esa es una agenda pendiente. Yo creo que está haciendo falta una política cultural que ponga mucho más énfasis en la cultura. Y en la cultura, no quiero sonar conservador, pero viste, a mí en esta era donde por ahí con las redes sociales y el marketing, creo que hay una exacerbación de determinadas expresiones que son muy inmediatas, muy fungibles, y no se está poniendo énfasis en cosas que tienen mucho más tradición, que tienen que ver con la literatura, que tienen que ver con el teatro bahiense, que tienen que ver con nuestro teatro municipal. Es decir, que está bien, nos agarró la cuarentena, todo lo que sea, pero el teatro sigue cerrado. Me parece que ahí hay mucho para hacer y mucho mejor para hacer, y creo que toda la cultura bahiense, toda en general, especialmente los artistas, siempre se han mostrado predispuestos cuando vos abrís las puertas y los integrás a trabajar, como fueron todos estos años con el Consejo Consultivo y con otras formas de expresión. Creo que se suman rápidamente y generan buena sinergia. Me parece que ahí hay una asignatura pendiente en la que la situación de cuarentena lo que está haciendo es acentuar una crisis que ya venía de antes. Y también creo que aquí hay que redoblar la apuesta, hay que buscar una mejor asistencia para este momento, sin perder de vista que además hay que... Yo, por lo menos en mi opinión personal, puedo estar equivocado, pero yo creo que hay que cambiar absolutamente el rumbo de lo que se está haciendo, a qué se considera arte, a qué no, a qué se considera participación y qué se hace con los espacios de participación pública. ¿Sí? A mí entiendo que hubo un problema técnico, todo lo que sea, pero pasar todos los días frente al teatro y verlo cerrado te causa dolor, porque es casi como un buque insignia de lo que es la cultura en Bahía Blanca, y además... En todas esas últimas décadas, un buque insignia que salió de una situación en la que se lo veía como un elemento de élite para ser absolutamente un buque insignia de cultura popular, porque todas las expresiones han pasado por ahí.
Oscar, muchísimas gracias. Te prometo que la próxima vez que hablemos nos vamos a enfocar sobre todo en este tema y tal vez también hablemos de economía. Prefiero absolutamente este tema. Muchísimas gracias. Dale, un abrazo grande. Oscar Lieberman, economista, también un artista, hablando de la situación muy difícil de los trabajadores de la cultura en Bahía Blanca y en todo el país en general. Cerramos Enfrentados, no tenemos más tiempo. Hasta el próximo jueves.